Yo les pido que Dios les continúe diciendo. Vamos entonces a... Me gustaría que antes de comenzar la predicación, llamamos al trono de Dios de oración. Siempre buscar la dirección en nuestro Padre Celestial. Padre amado, estamos ante su trono de oración, Señor, en este momento, listos para escuchar de su mensaje, amado. Permite, Señor, que los oídos, Padre Celestial, espirituales específicamente, estén prestos, Señor, a la palabra que se diga. Pero primeramente, Señor, que sea usted el quien ponga palabras en mi boca, Señor amado. Porque el mensaje que traigo, Señor amado, no es mío, sino simplemente anunciando aquellas verdades que están expuestas en su palabra. Permítame, Celestial, que cada uno de nosotros, Señor, de la misma manera que este servidor fue edificado, pueda también ser edificación a todos los que aman. Y todos estos favores se los pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. El volumen está adecuado, se escucha bien. Cualquier cosa ajusta un poquito. Amado, yo estuve hace una semanita fuera de Puerto Rico. No sé, ¿verdad? Había una noticia que voy a tocar ahorita que me llamó mucho la atención. Pero lo que les quiero traer es que, y no es secreto, los medios digitales hoy día juegan un papel bien importante. Aquellos que tenemos un chiquito más de edad, nunca pensé que yo iba a parar en ejercicio. Cosas como esa. Siempre miraba a los predicadores, porque eso son ya mayores y ya estoy en esa. Bueno, desde el principio de este siglo XXI, aquellos que vivimos en el siglo pasado, entonces, oye, hemos visto unos cambios sin precedentes. Es imposible que alguien que tenga sus años inicios desde los 80, que sea niño, hasta el día de hoy, no pueda percibir el impacto tan increíble y el cambio que ha dado la sociedad. Estoy diciendo que sí es bueno o malo, estoy diciendo que es un cambio vertiginoso y sin precedentes. Estaba pensando en inglés. Sin precedentes. Algo que no ha habido en la historia, no ha habido unas etapas en la historia tan grandes como estas que hemos visto. Bueno, puedo decir hace 200 años atrás, pero lo que me ha tocado vivir, yo creo que ha sido bastante. Siempre me acuerdo, ¿verdad?, que mi mamá y mi papá me decían que eran personas bien humildes y ellos vivían en casas de madera, a veces no había piso de tierra, y se barrían con agua, y hoy día, en ese momento, nadie va a pensar que usted iba a hablar con un reloj, ni mucho menos con un aparato en su mano, porque en aquel tiempo había habido una estación para el discado. Muchos de los jóvenes no saben ni cómo discar para hacer una llamada. Y hoy en día, en menos de 50 años, 60 años probablemente, hemos visto unos avances increíbles, específicamente aquí en Puerto Rico. Ese gap ha sido bien gigante. Pero así como yo pudiera decir que hay unas grandes ventajas, también veo muchas desventajas. Y vemos que hay muchas personas inescrupulosas. Inescrupulosas significa que sin pena ninguna hacen lo que sea para tener un beneficio propio, quitando de las cosas a los demás. Déjame definirlo de esa manera. Bien, mucha de nuestra información, como ya estamos en medios digitales, muchas veces pues tenemos que pagar teléfono, servicio de teléfono, telefonía, servicio de agua, lo que quiero decir, las utilidades. Y hay muchas otras cosas más. Y esto está en medios virtuales. Antes, pues, tú tenías que hacer una fila y, bueno,
Ahora no, ahora usted hasta en 15 minutos de medio de su trabajo, o en su casa, y lo hace. Ahí debo decirle que se supone, ¿verdad?, por la Constitución, que ¿verdad?, cada ciudadano tiene, su información privada es bien privilegiada, por lo tanto, tiene que tener muchos niveles de seguridad. Pero en muchas ocasiones esos niveles de seguridad no son suficientes para aquellos individuos que utilizan estas armas, por decirlo así. Cuando digo armas, es obtener información para que usted reciba llamadas, reciba email, reciba mensajes, cartas, y usted recibe un montón de información. ¿Todo para qué? Todo para que uno resbale, proveer la información que no le conviene, no le conviene a la persona, para simplemente sacar un beneficio a usted. Y no hay otra cosa que es mentira y engaño. Es increíble, es totalmente mentira y engaño. Si de esa misma manera las personas también inescrupulosas quieren obtener información suya, en este tiempo moderno yo entiendo que hay mucha desinformación. Antes podíamos decir analfabetas a las personas porque no tenían falta de educación, y era porque no había información suficiente. En este tiempo hay tanta información que ahora yo diría que es desinformación. Muchas personas se dedican a hacer páginas, mensajes, noticias que son totalmente falsas. ¿Por qué? Porque, aunque usted no lo crea, usted puede tener dinero en esas páginas. Si usted tiene un producto, y cuando digo un producto es alguna invención suya, alguna payasería suya, y perdonen, digo payasería porque en realidad hay gente que hace son payasadas, y como la gente ve esas publicaciones digitales, mientras más publicaciones digitales, eso es lo que llaman views, las personas visitadas, y mientras más tengan, pues hay personas que pueden tener un beneficio, porque cuando tienen de cada ciertos views, pues ya se les acerca a ustedes sponsors. No sé cómo se dice eso en español, estoy mirando para acá, para el auspiciadores. Auspiciadores. Así que se inventan cualquier cosa solamente para que tengan muchos views, y mientras más views tengan, pues usted tiene auspiciadores, usted recibe más. Pero en estos días, amados, digo, hace mucho tiempo lo he visto, pero me chocó algo en estos días. Y he visto muchas publicaciones, a veces cuando voy a navegar YouTube por X o Y, veo muchas publicaciones sensacionalistas. No sé si a ustedes les pasa. Pero fuertemente sensacionalistas. O sea, cosas que tú dices, que de mirar, tú dices, aquí hay algo raro. Miren, yo he visto noticias acerca de que si ríos se secan, que si mares se llenan. Bueno, y les puedo decir 20.000 cosas. Miren, el mundo es un mundo desde el principio. Y ha habido terremotos, se han hundido islas, han aparecido opiniones, se secan aquí, van allá. Esto no es cosa que ahora ocurre en el siglo XXI. Esta noticia yo de verdad, me quedé impactado. Yo estaba fuera de Puerto Rico, así que yo no puedo decir si aquí en Puerto Rico se le dio mucho revuelo. Pero en el lugar donde yo estaba, eso sale en las noticias. Y a mí, a mí no me causó euforia. A mí lo que me causó fue, en realidad, cómo este tipo de noticias llegó al punto de ser publicado. Esa fue mi primer impacto.
Entonces vemos los ríos y de momento se secan y de momento empiezan a estar pasajes de Apocalipsis donde dice que se secan los ríos y con esto se alinean con las profecías donde dice que específicamente en Apocalipsis 16 se secarán para dar paso a los reyes de Oriente. Y yo digo, en el siglo XXI, hace 2000 años atrás, donde construir puentes y tú invadir o tú atacar o tú tener guerra y tener un mar en medio, eso en el tiempo de antes tiene un impacto. Hermanos, hoy en día, un grito de una milla de algo. ¿Qué ejército de este mundo no puede atravesar un grito de una milla de algo? Si ahora mismo con un botón hay cohetes que pasan de un lado a otro. ¿Qué relevancia tiene si se seca o no se seca? Pues ya no se pelea. Estoy tomando un ejemplo, hermano. ¿Okay? Estoy tomando un pequeño ejemplo. El ejemplo del puerto es un puerto. Pero donde en el lugar donde yo estaba, salió una noticia, y eso salió aparentemente en México, de más establecidos que a los pocos días hicieron el gran papelazo, sentido de que fue desmentido, porque en realidad ese cuerpo fue fabricado. El autor, ¿verdad? De esta hoax, de este engaño, ha sido en muchas ocasiones señalado por inventar cosas. Y la pregunta es cómo rayos permitieron en una convención de la magnitud donde se presentó y que nadie filtrara la información antes de presentarla. Pero eso no es el punto. El punto es que después, pues mira, si alguien publica eso, pues tú dices, ya tú sabes que vienen las profecías. Y ustedes saben que detrás de eso, miren, he visto una serie de información que yo no podía, mi mente no podía como que acabar. Y una de ellas era el impacto, miren, o sea, esta noticia, tiempo después fue desmentida. Pero mientras duró, como la cacerse, la efervescencia, se crearon una serie de cosas como el impacto de la presencia de ovnis extraterrestres en la fe cristiana. Oye, pero es que, oye, es que no perdieron el tiempo. Miren esto, la noticia es falsa y miren cómo estas otras cosas empezaron a minar. Bueno, yo no estaba en Puerto Rico, así que aquí a lo mejor puede ser que pasó desapercibido, pero donde yo estaba, aquello se dio bastante. ¿Okay? Y yo empecé a leer y de un momento, y no quiero sonar como que ahora es más pesado, pero yo tengo dos dedos de frente, tengo un poquito de sentido crítico y sé dónde buscar para poder decir, esto no es así. Miren, nosotros debemos tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con las cosas que han estado saliendo, están saliendo y que van a seguir saliendo. Y es increíble cómo las personas tienen una afinidad a creer en todas esas cosas sin una base y con una evidencia y ponen esas cosas por encima antes que en realidad la presencia de un creador que de verdad ha hecho las cosas y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es por eso que he titulado este mensaje, pero quizá corto, la atracción a la mentira. La conclusión de todas estas cosas, amados, es cómo yo percibí, mi percepción, cómo yo vi tanta afinidad a estas cosas. Miren,
Cuando averigué un poquito acerca, yo les había mencionado acerca del cuerpo extraño, resulta que es simplemente es una mezcla y empezaron a mezclar huesos de diferentes partes para crear este supuesto cuerpo extraño. Como les había dicho ahorita, aun cuando esta farsa duró poco, yo entiendo que tuvo mucho impacto en aquellas personas que probablemente pudieran haber tenido alguna vez algún interés en saber de la palabra, pero este tipo de noticias son las cosas que miran y hacen que si había alguna semilla de buscar en algo, estas son las cosas que miran, le echan, como dicen por ahí, le echan polvo, le echan piedra encima y no dejan que las personas busquen. Y estos otra excusa más de poder decir, mira, en realidad las cosas de la Biblia no son nada. La presencia de estos seres indica que esta creación fue hecha. Y empiezan por ahí un montón de cuentos que no, de verdad, yo ni voy a hablar de eso ahora. Sin evidencia, sin evidencia, somos capaces de creer en esto sin evidencia. Pero todos los días nos despertamos, leemos, bien. Ya me gusta leer cosas de ciencia y yo todavía me moriré y yo todavía no podré descubrir todas las cosas que existen curiosas en el mundo. Curiosísimas. Detalles de animales, de organismos en el agua, cosas que el hombre hace mucho tiempo hizo, unas cosas que ustedes como que, wow, la verdad que el ingenio humano era increíble. Fueron capaces de negar la existencia de Dios creador por un engaño momentáneo. Y esto es lo que representa. En la Biblia hay un pasaje, voy a compartir con ustedes, que se encuentra en 14, Salmo 14. Miren lo que dice 14, Salmo 14. Dice el necio en su corazón. Tenemos que partir de la premisa. Habrá necio, una persona que desecha la verdad y que probablemente prefiere creer en la mentira. Que dicho sea de paso, no hemos definido lo que es la mentira, porque no hace falta. La mentira hace referencia al acto de decir o expresar una sensación contraria a lo real o verdadero, con la finalidad de herir, difamar, perjudicar a algo o a alguien, sacar provecho de, como también la mentira puede ser dicha para ganar con falsedades a otros. En fin, es simplemente un mecanismo, pudiera ser hasta de defensa en algunos casos, y en algunos casos de destrucción. Regresando al texto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Con toda la evidencia que hay, niegan la existencia de Dios. Se han corrompido, hacen cosas, hacen obras ordinarias. No hay quien haga el bien. Y viene a la mente esta parte de la palabra. Porque una vez que tú llegas al punto en que tú niegas y prefieres aceptar la mentira de la verdad, prácticamente ya no hay un varón, ya no hay un medio, ya no hay un punto de referencia. Prácticamente está bajo lo que digan los demás. Y estás creyéndote o basándote en tu propio juicio. Y hemos dado muchísimos estudios y predicaciones acerca de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Para ir avanzando, yo quisiera resumirles por qué o qué factores pudieran estar ahora en medio de nosotros para que haya tanta atracción a la mentira. Yo me pregunto,
si existe algún gen, si es genético, o no sé qué, o si es que es colectivo. Pero todas las cosas místicas tienen una atención y todo el mundo las acapara. Pero no todos tenemos el criterio de poder discernir entre una cosa que no es cierta. Ya para eso es otro tema. La primera, de los primeros factores que yo puedo decir, digo, hay un montón más, pero ¿verdad? Creo que tengo aquí cinco nada más. Yo lo mencioné ahorita, la desinformación. Habíamos dicho ahorita que hay tanta y tanta información que en realidad hay que filtrar la información. Antes no era así, era un poco, era menos. Yo no estoy diciendo que no, era menos. O sea, en esta era de las redes, la información falsa se puede propagar, pero mira, se riega como polvo. Si antes había un dicho popular de que la gente cochinchosa, cambio riega todo. Bueno, una persona afuera dijera todo, dijera todo. Ahora no. Ahora con el toque de un dedo, eso hace así y se esparce en cuestión de minutos. El problema es que para dar para atrás a eso, esta noticia duró 4 o 5 días. Le dieron la misma enfoque cuando les mintieron la noticia que cuando la dieron. Como digo yo, el damage control es lo que tú tienes que hacer para mitigar eso que ya se hizo mal. Es tan malo que ya no hay break para dar para atrás. ¿Entiendes? Ya no hay break para atrás. Y las personas se ven atraídas a estas noticias y a estas teorías de conspiración. Y esto causa un impacto. Positivo o negativo, causa un impacto emocional en cada uno de nosotros. Y eso es indudable. Acomodado o alineado a tu opinión. Miren, cuando por alguna razón uno tiene una percepción, sea correcta o no, y eso que usted escucha, se alinea a ese pensamiento que a usted le gusta, y aunque no sea cierto, usted lo sigue. Lo sigue, lo lee, e inconscientemente o conscientemente lo promueve también. Lo promueve también. Las personas tienden a creer y compartir información, vuelvo, que se acomodan a sus opiniones y prejuicios. Muchas veces la forma de pensar que tienen de alguien, de algo o de cualquier cosa, a veces pasa simplemente por un sentimiento y no es porque se ha informado lo suficiente para tomar una decisión informada. Esto puede llevar a la aceptación de afirmaciones falsas que se alinean con las creencias de alguien, incluso si no hay evidencia sólida que respalde. En la historia, una de las cosas fatales que ocurrió en esa Segunda Guerra Mundial, especialmente en Alemania, era que ese régimen podía publicar mentiras para poder grabar el cerebro de las personas. Y mientras tú repitas una mentira y publiques una mentira, una y otra vez, tú prácticamente puedes controlar el pensamiento de los demás. Y eso es gran parte de lo que sucede. Eso es una de las tácticas que se utilizaron específicamente en Alemania. Nazi. Así que por eso es que hay que tener mucho criterio. La segunda, la próxima, sensacionalismo y entretenimiento. No deja de ser entretenido.
Ahora, bueno, en ocasiones esas mentiras, esas exageraciones, como le había dicho ahorita, se utilizan con fines de entretenimiento para generar views, para tener interacciones en línea. Y bueno, muchas veces se hace con el propósito de entretener, pero el que no tiene el criterio correcto se cree que es una verdad. Y aquí es que tenemos el problema. Y no hay una manera de poder, bueno, la hay. Las personas debieran de informarnos mucho. Tenemos mucha información, por lo tanto, no, tenemos una responsabilidad social y espiritual de todo lo que nosotros estamos metiendo en nuestras cabezas. Tenemos que, como dice la palabra, escudriñar lo todo, lo bueno. Escudriñar todo. Escudriñar. Escudriñar no es oír al papagayo. Escudriñar es estudiar algo a veces tiene sentido y entonces retener lo bueno. Porque no lo vas a tener. Otro de los factores que bien típico, y eso no tenemos que hablar mucho sobre eso, es la falta de tiempo. Bueno, y eso se ve en el trabajo. Se supone que tú hagas una serie de cosas, tienes que hacer una inspección, y como tienes tanto, se supone que tú inspecciones 12 puntos. Y ya tú has inspeccionado 25 artículos, items, y todos están perfectos. Ya tú no vas a empezar a ver las 12. Y empiezas como que, voy a ver 2, 3, 1, y olvídate del cansancio. Nosotros somos así. El humano es así. Y en esa sociedad moderna, en estos momentos, tenemos muchas agendas ocupadas. Y a veces, pues, carecemos de tiempo necesario para poder confirmar información. A veces aceptamos esta información y, bueno, si nos parece cierta, la compartimos. Falta de educación en alfabetización mediática. Voy a tratar de tener filtro con esta. En los tiempos de antes, amados hermanos, para uno poder hacer publicaciones, toda esa información era filtrada. Toda. Es más, todavía hoy, si se quiere hacer una publicación en los periódicos, tiene un editor y la persona que verifica los hechos, se supone. Y tienen, ¿verdad? En el caso de la noticia, pues tiene que pasar por un departamento legal, que dependiendo del tipo de noticia y como el tono que usted lo diga, tiene que poder tomar restricciones. En el campo científico, igual. En el campo científico, te va a hacer una publicación y van a estar que usted diga cierto. Va a ser algo allí que se ve bien bonito y que a lo mejor es un gran avance, pero si ese gran avance está sustentado con evidencia, no va para ningún lado. Y eso pasaba en el tiempo de antes. Eran filtradas, datadas, en la comunidad científica y comprobadas antes de su publicación. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que ahora todo el mundo tiene acceso a publicar cosas y no tenemos el nivel adecuado, y perdón que lo diga, de educación suficiente para manejar esta información. Suena feo, pero es la verdad. Cualquier persona con una intención mala publica lo que sea y se cambia la expresión a mucha gente. La falta, no es la falta, la accesibilidad de que cualquier persona, la accesibilidad de que cualquier persona pueda publicar que eso es, para mí, es mortal. Alguien me dirá que está violando los derechos humanos, pero en realidad debería haber un filtro antes de. Podemos hablar sobre eso en muchas otras ocasiones.
El hermano Luis Sandina el domingo pasado nos habló acerca de las no ignorar las advertencias de los consejos. Y yo voy a resumir, y no quiero dejar este estudio sin, por supuesto, hablar de algunas advertencias y algunos consejos. La Biblia fue escrita hace 2000 años y es increíble cómo está tan actualizada a todas las situaciones que nos estamos ocurriendo, inclusive en el día de hoy. Yo quisiera discutir esta primera en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en versos del 4 y 5. Primero está el consejo y después está la advertencia. Déjenme leerle todo y después yo le hago la explicación. Está subrayado, no. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Esto es un consejo. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Miren hasta el punto que vamos a estar enfrentando. Ni por carta, como si hasta el punto del engaño que puede haber, que vamos a tener que atravesar. Imagínense el nivel de criterio que tenemos para uno poder distinguir si esa carta, en esta ocasión, si esta publicación corresponde verdaderamente a los apóstoles, sí o no, o esta información me hace crecer espiritualmente, sí o no. Tenemos que encerrarlo en todo. Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí viene. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. No vendrá, dice el 3, antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Miren, ya los apóstoles desde 2000 años atrás aproximadamente, ya se había hablado y ya la sana doctrina estaba siendo bombardeada por ideas que no tenían que ver con la verdadera doctrina y estaban buscando la manera de cómo adulterar el verdadero mensaje de la doctrina. Ya esto fue hace 2000 años atrás, así que sumen por ahí para abajo cómo está en el diálogo. Y no había hackers. Bueno, había hackers. Esos son los hackers, es verdad. Esos son los hackers de aquel. En este tiempo son estos electrónicos, en aquellos son los hackers del evangelio. Gracias. Ellos eran los hackers del evangelio. Debemos de entender, ¿verdad?, que estamos en este postrer tiempo. Yo creo que no debe de caber ninguna duda de que nosotros estamos en el postrer tiempo. Voy a hacer, y no lo tenía programado, pero no creo que me parece que es relevante. ¿Por qué? Que todo lo que uno habla tiene que estar sustentado. ¿Por qué nosotros decimos que este es el postrer tiempo? Entonces, estos 3 tiempos lo están diciendo de los apóstoles. Pues sí. En Hebreos 1:1, miren lo que dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Y qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Significa que ahora, en este tiempo, después de Cristo, no va a haber otra existencia aquí en la tierra. Por eso es que dice postreros días. Claro, definido, ¿verdad? Digo, hay más, pero el problema es que yo se me desvío de lo que
quiero traer. Hemos llegado a la conclusión, ¿verdad?, que están entre los días. Y que los postreros días de los apóstoles se había anunciado que Jesucristo iba a venir por segunda vez. Pero que antes que viniese, iba a haber la apostasía. Oye, estoy refraseando lo que acabamos de leer, pero es para que, porque a veces cuando leemos esto, nos hace falta hacerlo, desparizarlo, desmenuzarlo en esta plataforma para que sea, para poder captar un poquito más. Sin que vean la apostasía, que es todo aquello que se opone a Dios. Si nosotros ahora nos empezamos a definir qué es aquello que se opone a Dios, wow, todo aquello que se opone a Dios, aquellas ideas, podemos pensar aquellas ideas ateístas y que niegan la existencia de un ser supremo. Y uno puede decir, wow, eso es mucho. Eso no se limita a eso. Apóstata, yo creo que es mejor cuando de los mismos propios disque personas que saben de Biblia y acarrean doctrinas diferentes a la sana doctrina, eso constituye estar en contra de Dios. Y esas son las más malas. ¿Saben por qué? Porque hay que tener un criterio bien grande de poder establecer qué es lo cierto y qué es lo falso. Así como en este tiempo nos hace falta tener un buen criterio para poder distinguir, discriminar entre una cosa que es cierta y verdadera. Así mismo, en los textos espirituales debemos estar. Eso es prácticamente el consejo. Y el consejo nos dice es, no os dejéis mover fácilmente. Oye, ¿qué significa eso? Hay que tener batalla. Hay que tener batalla. Hay que aplicarse en lo que uno cree. Hermano, utilizó una expresión que a mí la voy a parafrasear, pero no desviarme tanto. Pero en un momento él habló sobre las profecías, las cuales, oye, no debemos tampoco desechar las profecías. Hay que estar ojo con las profecías. Pero el hermano dijo, a veces nos enfocamos, no nos enfocamos. Personas se enfocan en saber mucho acerca de la profecía, sin embargo, las cosas básicas, el ABC del Evangelio, lo olvidamos. Acuérdense que el Evangelio no es saberse el Padre Nuestro, ni cuándo nació Jesucristo, ni el rico y Lázaro. Es practicar. Es que eso es ese es el ABC, es cómo llevar esa vida de Jesús a la nuestra. Todavía vamos a salir de esta tierra y todavía vamos a tener problemas de poder aplicar. Y eso fue el mensaje del hermano. Tenemos que aplicar más la práctica de la vida de Jesús en nosotros, ponerle un % mayor a eso. Y claro, seguir entendiendo las otras cosas, pero lo importante, no quiero decir que no es importante, pero mucho más de nuestro tiempo debe de ser la práctica, que nosotros llevemos a la práctica el modelar la vida de Jesús. Vamos a decirlo de esa manera. Y se manifiesta el hombre del pecado y el hijo de perdición. Miren, hay personas que le dan muchas interpretaciones y creen que probablemente se va a levantar una persona específica. Miren, esto es una batalla que no es contra carne ni sangre. Si nosotros estamos esperando, y voy a coger un ejemplo, creo que a lo mejor no es el mejor, me perdonarán. A veces hay personas que creen que la Armagedón es que las naciones del mundo van a poner un chorro de tanques alrededor de Israel y allá van a zumbar tanques, van a zumbar bombas. Digo. Miren, el Armagedón tiene que ver con el campamento de los santos. Y el campamento de los santos, ahí. Nosotros sabemos quién es el campamento de los santos. El ataque
tan fuerte que va a tener la iglesia, que va a tener no solamente la gente, sino que los gobiernos, las instituciones, la sociedad, todo va a llegar a un punto en que eso va a estar en contra de alguna persona que se atreva a mencionar cosas religiosas. En estos días, en el chat de la organización donde nosotros vivimos, allá mi esposa me enseñó un mensaje. Y hay personas, yo las personas me perdonan, de verdad que esta generación de personas es un choco de chango. Pues, si alguien pone un mensaje de la Biblia, que no podemos poner mensajes que sean de religión o de política. Y miren, la regla dice que usted no debe de poner mensajes que haya división de opiniones. ¿Qué división de opiniones puede tener un verso de la Biblia? Pues la Biblia es la verdad. Yo no estoy diciendo que si usted quiere adoctrinar y quiere que usted, su hijo de recién nacido, se bautice, eso puede causar una división y una diferencia de opinión. Si yo le doy importancia a un partido político, yo tengo un problema. Pero si el día de la elección yo digo, salga y ejerza su derecho al voto, es un asunto de política. Estoy yo proponiendo algún tipo de división de opinión. No, si usted quiere votar bien, y si no también, si usted quiere votar por azul, rojo, verde, por lo que sea, bien. Y a veces nos enfocamos en las cosas tan superfluas, perdonen la palabra de momento, porque no quiero decir otra cosa, en cosas tan superfluas, tan tontas, que de verdad, bueno, lo que le quiero decir es que ya se te empieza a ver, hermano, que estas cositas de hablar de la Biblia, entonces está empezando a ver. Esto va a llegar al punto en que si alguien menciona algo, esto, si de aquí, si hace 30, 40 años atrás no había teléfonos inteligentes, de aquí a 40 años más, la sociedad puede ser, los estatutos mentales de la sociedad pueden cambiar drásticamente. Acuérdense que dije que las noticias falsas se llegan así. Y eso ocasiona que las opiniones vayan de un lado y para otro. El hijo de perdición, hermanos, definitivamente está haciendo su trabajo. Y el hijo de perdición se refiere a nuestro adversario. Y se busca la manera, va a buscar la manera de ser puesto como si fuera Dios. ¿Ok? La gente que tiene ahora el dinero, déjenme decir una cosa, ese es su Dios, porque lo que piensa es en eso. No pensemos en necesariamente en cosas que sean específicamente religiosas. Va a haber muchas cosas que van a tratar de ser más importantes que otras. Próximo. Caramba, yo estaba leyendo esto, no se lo había puesto. Yo lo leí solito, perdón. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el tiempo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Próximo punto, y espero no equivocarme. Segunda de Pedro. Oye, podemos expandir esto, pero para el
propósito del mensaje es atracción a la mentira. Y estamos discutiendo ahora advertencia y consejos. ¿Okay? Tengo dos porciones en segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 3, y luego voy a leer del 18. Amados, esto es una preocupación. Ya leímos Tesalonicenses. Eso fue una preocupación de Pablo. Pedro hace otra advertencia más. Preocupado. Pues yo percibo preocupación y yo voy a demostrar el porqué. Amado, esta es la segunda carta de los que escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice el 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Yo creo que aquí no hay que añadir mucho. Burladores de la palabra, burladores de información falsa, que el solo propósito es desviar la atención total del verdadero evangelio y del verdadero mensaje de Dios. ¿Cuál es el consejo que nos trae Pedro? Nos dice 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, miren cómo empieza ese capítulo. Miren cómo empieza ese capítulo. Estén pendientes, pero oye, sepan que primero, en estos postreros tiempos, vendrán burladores. Y obviamente, hay un montón de cosas más entre medio. Y dice 17, hay otras más advertencias. O sea, con más detalle, Pedro nos da advertencias. Miren cómo termina el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, ya estamos advertidos de que esto va a pasar y que prepárense, recojan sus herramientas y prepárense porque esta batalla va a ser un poquito más complicada. Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestras firmezas. Vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren cómo Pedro dice en el 17. La palabra que no me digo bien, bueno, el 17. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, personas sin escrúpulos. Anteriormente yo les he dicho acerca del inescrúpulo. Aquí va a haber inescrupulosos de todas partes, inescrupulosos que contaminan el verdadero mensaje y inescrupulosos que inventan cosas falsas para que te desvíen la atención de la verdad y empiezan a estar pendientes de la mentira, de todas cosas. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento. El no ser arrastrado significa que si tú no estás bien sedimentado, con todo y el tanto que tienes bajo tus pies, eso es lo que significa arrastrado. Hay que anclarse. Próximo consejo. Y vuelvo. Pudiésemos aquí añadir muchísimo. Y esto no es el propósito. Ya casi. Esto tiene que ver con parte de la información que se están llevando bien. Y esta primera porción se encuentra en 2 Timoteo 4, del 1 al 4, y dice como sigue. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
Pablo hablando a Timoteo, que resucitó los vivos y de los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oye, Pablo le dice a Timoteo, sigue ahí, no te quites, trabaja duro. ¿Por qué? Estamos hablando de advertencia y consejo. Primero le doy una advertencia, vamos a leer el 3. Miren lo que dice. ¿Por qué es que nosotros tenemos que predicar la palabra, que instemos a tiempo, fuera de tiempo, de la bulla, de frente, solta, y seguimos por ahí para abajo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Si nosotros como cristianos no tenemos el nivel de discernimiento en nuestras vidas, en nuestras mentes, y para eso hay que tener conocimiento, para eso hay que leer. Por eso es que en la misma palabra nos dice, no os dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. En el momento que usted puede reunirse, debe hacer la lectura y el aprendizaje autodidacta. O sea, usted mismo es bueno, claro que es bueno, pero no es lo mismo cuando usted viene a las reuniones y usted puede enriquecerse de las aportaciones de los hermanos. Inclusive, si hay alguna, si hubiese alguna aportación que no pareciera estar alineada, en ese momento se puede tener la discusión apropiada, basada en la Biblia, para nosotros poder apoyar las creencias que tiene la Iglesia de Cristo, que no es otra cosa que lo que dice la palabra. Nosotros no inventamos nada. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad. No hace falta tener mucho de eso, porque en realidad eso está rampante. Y usted puede entrar en cualquier medio digital que usted quiera y va a haber información que no es cierta, pero mira, ¿qué hace bien? ¿Qué hace bien? Así que, ¿por qué vendrá tiempo en que no sufrirá la sana doctrina? Porque al principio del siglo, no de este siglo, al principio de la fundación de la iglesia, en esos tiempos los cristianos no podían predicar libremente. Y a través de la historia vemos que hubo persecuciones y las personas no podían predicar el evangelio como hoy lo comprenden, que hoy la sana doctrina en ese sentido no sufre. Sufre en el sentido de que la están adulterando. En ese sentido la sana doctrina sí, pero los seguidores no. En ese sentido. Próximo punto. No quería seguirme discutiendo Judas. El Evangelio, según Judas, prácticamente es una advertencia a todos los cristianos de las falsas doctrinas. Prácticamente el capítulo entero. Yo voy a leer estos primeros del 1, del 3 al 4. Dice, amados, ahora juzguen ustedes si había o no una necesidad y había una preocupación del apóstol. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahorita decía que no dejemos de ser arrastrados. Aquí dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice el cuarto, la razón por la cual que hay que contendéis ardientemente. Porque algunos hombres han entrado cubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Ya en el primer siglo estamos viendo hackers, los hackers del Evangelio. Y ya los apóstoles nos están dando señales desde el principio. Contendáis ardientemente, ánquese bien, asegúrese de saber las bases de Jesucristo y los apóstoles, porque lo que va a venir es una inundación de información falsa. En este tiempo, la información falsa gusta mucho. ¿Qué dice, para finalizar, el verso 17 al 23 del mismo libro de Lucas? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Acuérdense de las palabras y de las enseñanzas que los apóstoles dieron por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. En otras palabras, la división no, y la atracción a la mentira no solamente son con cosas que no tienen que ver con la palabra, sino que dentro de la misma palabra van a haber personas que tuercen, que torcerán la verdadera doctrina. Nos dice, pero vosotros, amados, edificadlos sobre vuestra santísima fe, ¿cómo? Orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, y aquí es que nos toca a nosotros, en este tiempo, aquí es que va a venir, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo las ropas contaminadas por su sangre. Va a haber diferentes modos que nosotros vamos a tener que lidiar con esta situación. Lo más importante, amados hermanos, y la esencia del mensaje es que nosotros no podemos caer en esta atracción a la mentira. Estos fueron cuatro ejemplos nada más que nos hacen, que fueron escogidos. Cuatro ejemplos nada más y fueron discutidos solamente con el propósito de que veamos que desde el principio prácticamente los apóstoles nos han estado preparando para este tiempo. Al principio les hablé acerca de todo el sistema de engaño que hay, que ahora el sistema de engaño es muy accesible. Ahora nos tropezamos. Antes uno tenía que salir a buscar información. Ahora nos tropezamos con la información. Y ahora nos resulta un poco más difícil por la causa de la desinformación. Porque ahora hay que separar la paja del grano. Y hay cosas que pues parecen ciertas de primera intención, pero al final no lo es.
Así que, amados, hasta aquí este es el mensaje. El plan de salvación nosotros siempre lo discutimos cada primer día de la semana, porque para ese es el rol primordial del cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia, que es promover las virtudes de aquel que nos salvó a nosotros. De que por medio del estudio de la palabra y de la insistencia de instar tiempo y fuera de tiempo, nosotros vamos a tener el criterio suficiente para poder nosotros poder separar la verdad de la mentira y no caigamos detrás de la atracción de cosas que parecen novedosas. Así que, hermano, vamos a dar a nuestro hermano Rafael Torres, quien va a tener ahora un cambio de explicación. Si hay alguna persona que quiere o ha estado pensando aceptar a Jesucristo en su corazón, pues este cambio estará puesto como invitación para incentivar a aquellos que así lo desean hacer. Que Dios lo bendiga.